La realidad es energía, todo es energía. Lo que pensamos es energía. Las cosas materiales que observamos son energía. Nuestras emociones son energía. El calor es una energía. El frío es una energía. El viento es energía. Los animales se comunican, su existencia es también energía. Nosotros somos energía. En el universo no existe absolutamente nada que no sea energía. La única diferencia entre una existencia y otra son las escalas de vibración que se diferencian de la misma energía. En ese sentido, la realidad que nosotros experimentamos y que podemos llamar como la realidad material es una proyección de nuestro interior. Nuestra realidad, las cosas con las cuales interactuamos, las personas con las cuales nos relacionamos, las cosas que nos ocurren de forma totalmente como al azar, de casualidad, como uno dice, no son fruto de la casualidad, no son fruto de una coincidencia, ya que si entendemos que todo es energía y lo aceptamos, aceptamos que hay verdades absolutas, a la vez que hay una forma individual única de experimentar esa verdad absoluta, lo que a la vez pasa a ser una verdad única e individual, de cómo experimentamos una verdad absoluta, si aceptamos como verdad eh, común, ya que absoluto es algo que a la mente consciente y el colectivo consciente le molesta, porque es algo de lo cual ha luchado por liberarse. Sin embargo, si entendemos que hay cuestiones que son comunes en, en una misma dimensión, principios que se expresan en una dimensión de conciencia, con ese sentido me refiero a la gravedad. Si suelto este lápiz va a caer, independiente a lo que nosotros podamos creer sobre que ese lápiz caiga o no caiga. Si yo lo suelto, cae. Eso es un principio a lo cual me refiero como una verdad absoluta, una verdad común. Asimismo, como hay principios que rigen este plano dimensional de vibración en el cual nos movemos físicamente, como el aspecto de la gravedad, hay muchos otros principios que están rigiendo la manera en cómo la energía sutil, el espacio vacío, las cosas que no vemos con nuestros sentidos, se expresa. Y una de ellas es que lo que emitimos desde nuestro interior, lo que llamamos nuestro interior, no es que esté dentro del cuerpo de forma invisible. Cuando decimos interior es que está en nuestro campo de energía de forma invisible a los sentidos, ¿ya? En ese sentido, los pensamientos y las emociones somatizan en el cuerpo, sin embargo, nos están rodeando en nuestro propio campo, navegan alrededor nuestro, ¿ya? Por eso cuando llegamos a un lugar podemos sentir quienes tienen más sensibilidad. eh, Inmediatamente a una persona que está cargada positivamente o negativamente, decimos, oye, esta casa está como cargada, oye, qué rico se siente este lugar, o no. Tenemos esas capacidades porque la energía tiene la cualidad de absorber y emitir energía. Y nosotros somos energía. ¿Por qué algunas personas somos más perceptivas a ciertos niveles sutiles de energía? Porque no todos tenemos la misma energía en el cuerpo. Y con el cuerpo me refiero no solamente en el cuerpo físico, sino en nuestro cuerpo completo. Todos nuestros grados de diferentes escalas de lo que nuestro ser aquí condensado en este plano tiene, ya sea el plano del cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo energético y diferentes nombres que ha recibido nuestras diferentes escalas del cuerpo. ¿Ya? Eh, los grados de energía suben y bajan como la luz del día. Hay momentos que uno tiene más energía y momentos que uno tiene menos energía. Tener más o menos energía no hace que las personas seamos mejores o peores, ya que eso no es posible simplemente. Todos tenemos el mismo nivel de información, porque todos estamos en el mismo campo de existencia. Todos poseemos la misma sabiduría, exactamente la misma sabiduría. Todos somos maestros aquí encarnados, recordando la maestría a través de la polaridad, del sufrimiento, en este plano.
no cuando muramos, no cuando estemos muertos, porque cuando estemos muertos está todo resuelto, tenemos acceso nuevamente a todo el plano de información. El trabajo es hacer esa información consciente aquí, en este espectro muy limitado de conciencia que tenemos. Entonces diferentes dolores, sufrimientos, purgan y nos van a llevar a polarizar a otro extremo esta emoción negativa, siendo capaces de poder transformarla en una emoción muy positiva que nos enseñe algo, que nos deje un regalo al alma, un aprendizaje consciente. ¿Cómo hacer que el hecho de transformar nuestra realidad sea un acto sagrado y no un acto de ejercicio mental, en donde se buscan procesos mentales para construir algo que no es mental? Y con esto me refiero un poco a la cantidad de cuestiones que en Internet se pueden ver respecto a pasos que tienen que seguir las personas para que logren obtener ciertos objetivos de la conciencia. Eso simplemente no es posible. La conciencia no conoce tiempo, no conoce espacio, no conoce arriba o abajo, no conoce lo grande o lo pequeño, no tiene ninguna noción de magnitud de ningún tipo. El tiempo, el espacio y las direcciones son propias solamente de esta dimensión en la cual nosotros habitamos como seres humanos, ¿ya? La inconsciencia, el inconsciente no conoce esas reglas, el vacío no conoce esas reglas, así como tampoco conoce de la gravedad como nosotros la entendemos. Y asimismo, nuestras emociones que están cargadas de forma negativa, refiriéndome a lo negativo como lo que nos hace daño, es medicina en potencia. Toda esta carga de energía que nos está dañando, y muchas veces cuando ha pasado mucho tiempo, el cuerpo llega a somatizarlo en enfermedad, llega a densificar esta energía, eh, creando nuestras enfermedades. Hoy en día sabemos que polarizar una emoción negativa, fruto de una experiencia negativa, originada mayormente desde nuestra infancia, donde se alojan los programas negativos en el inconsciente, el cual automatiza nuestra realidad consciente sin que nosotros se lo preguntemos. Mejor dicho, sin que el inconsciente nos pregunte a nosotros si eso es lo que queremos o no. El inconsciente simplemente siembra ajos y nosotros de forma consciente estamos pidiendo y esperando manzanas. ¿Cómo comer manzanas? Entrenando al inconsciente de que plante manzanas, entregándole la semilla de la manzana. Para eso es necesario transformar la emoción que está sembrando ajos en una emoción de manzana, en semillas de manzanas. Eso es básicamente lo que es la creación consciente de nuestra realidad. Esta palabra que suena como un poco, como se le quiera llamar, muy esotérica para algunos, muy compleja quizás, muy simple también. Da lo mismo eso, cada cual lo va a percibir en la medida de cómo observa su propia realidad. La creación consciente, la manifestación consciente de la realidad, tema del cual aborda el libro que he estado publicando algunos fragmentos, el taller y los videos que he estado haciendo, es simplemente una manera de entender cómo poder modificar nuestra realidad. Y si bien hay muchos temas que están sustentados también en parte por algunos conocimientos y experimentos de la física cuántica actual, la epigenética, la psicología moderna, desde los inicios también con Jung, y lo que es la bio-neurodescodificación, hoy en día el trabajo con las emociones. Esto para mí en lo personal significa un trabajo fruto de mi propia experiencia, que posterior a escribir este libro me he empezado a investigar y nutrir un poco más para poder ampliar la forma en que esta información nos puede servir de mejor manera. El único fin
de entregar este conocimiento es que cada uno pueda obtener herramientas de autocuración concretas. Con concreto me refiero a que no por eso lo sutil tenga menos valor, ¿ya? Porque precisamente desde lo sutil lo concreto se manifiesta. Cambiar la semilla que está plantada en nuestro inconsciente y que de forma totalmente irracional a lo que nosotros le estamos indicando al consciente que queremos manifestar, está plantando ajos. La forma de acceder a esa semilla es volviendo al punto en donde se generó esa emoción negativa. Desde nuestro inconsciente es bastante complejo acceder a esa emoción porque el consciente desconoce esa emoción. Si fuese así de sencillo, ninguno de nosotros los seres humanos tendríamos aspectos que quisiéramos cambiar, que nos molestan, hábitos y conductas que creemos que están bien y que sin embargo nos están afectando. Cosas que nos suceden en las relaciones, en el trabajo, en el dinero, en la salud, en el sexo, en la enfermedad, en lo que sea. Son aspectos que se manifiestan desde este campo de realidad que se origina en el inconsciente. La energía, al igual que la cimática, para quienes han visto lo que son los experimentos de la cimática, y que hoy en día ya es un arte en sí mismo, la cimática, es el sonido expresado a través de la forma. Es un dispositivo, una máquina de ultrasonido, que se regula la frecuencia a través de una placa, ¿ya? Una máquina de ultrasonido que está emitiendo frecuencias que se regulan manualmente en una placa, perdón, y a través de esta placa, ya sea que la placa tenga sal o arena, diferentes elementos de gránulos, ¿ya? Arroz, etcétera, lo que está en esta placa va formando patrones geométricos. Estos patrones geométricos cambian dependiendo a la frecuencia a la cual el sonido se está emitiendo. El sonido es una forma de expresión de la misma energía. La forma que se está proyectando en la placa es una forma de la expresión que tiene esta energía y este sonido. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, son lo mismo. Nuestra realidad concreta, material, es lo mismo. Lo que creemos de las cosas es lo mismo. El alma es lo mismo. Son todos grados diferentes de manifestar la misma energía. La única diferencia es que ciertos aspectos de esta misma energía están tan distantes el uno del otro que no se alcanzan a ver. Dicho de una manera muy simple, muy básica también, ¿ya? Porque todo esto ocurre en un nivel que la mente simplemente no opera. Aquí lo que se está haciendo es una traducción al lenguaje de lo que de forma sutil y a través de meditación y a través de una calidad de vida sana, mental y emocionalmente, en ciertos estados uno puede llegar a observar de forma cuando uno tiene la atención consciente, ya sea caminando por la calle, respirando simplemente, eh, elevando la frecuencia de su pensamiento, saliendo de pensamientos negativos y autodestructivos. Muchas personas les da risa esto, y está bien porque la risa es la primera capa de defensa de lo que es una estructura de paradigma, ¿ya? Eh, Gandhi decía incluso de que cuando él planteó la no violencia, mucha gente se rió y hasta el fin de los días se rieron de él. Sin embargo, a través de esta no violencia liberó a la India de la esclavitud de Gran Bretaña. Cuando una verdad nueva se presenta, ocurre como primera fase la risa. La segunda es una oposición. La tercera es una negación completa. Y la cuarta es una oposición que puede ser hasta violenta, porque estás cambiando completamente un campo de realidad. Todo nuevo conocimiento que ha ingresado a nuestro consciente colectivo como humanidad, todo nuevo conocimiento que ingresa a nosotros como experiencia, sigue este camino. ¿Por qué? Bueno, es la forma en que la energía se configuró a sí misma. Podríamos hablar en otros videos de por qué. En el libro comento en detalle diferentes cambios de paradigma y las actitudes que la humanidad tuvo en aquel momento.
Por ende, el que nuestra mente tenga un rechazo frente a algo nuevo, no quiere decir que eso no es así. Por ende, cuando nosotros queramos acceder a una emoción negativa, a una verdad oculta en nosotros, para poder transformarla, lo primero que vamos a encontrar es la negación interna de esa emoción, desconocerla completamente. ¿Por qué vamos a hacer ese desconocimiento? Como Freud decía también, y Jung también, porque implica cambiarnos a nosotros mismos. Aceptar algo que no queremos ver implica dejar de ser quienes somos. Y dejar de ser quienes somos nos pone en una situación de incertidumbre. Perdemos el control, aunque no lo tengamos. Identificándonos con las cosas que hoy en día nos identificamos, creemos que lo tenemos. Cuando esas cosas cambian, no tenemos con qué identificarnos. Es lo que hace la ayahuasca, es lo que hace el San Pedro, es lo que hace el peyote. Es como trabaja el chamanismo. El chamanismo trabaja a través del vacío, a través de la incertidumbre, a través del caos, a través de la conciencia plena, a través de la energía femenina de la tierra, a través de lo que es nuestra esencia, que no es racional, que es caos, puro caos. Sin embargo, cuando nuestra conciencia, llamándole a la conciencia en este aspecto, a la conciencia individual de cada uno, cuando observa el caos, la conciencia decide qué mirar y transforma este caos y lo condensa y hace de este caos una estructura para la vida de uno y para el entorno inmediato también. Se modifica todo. Este campo de estructura, que vamos a llamar campo de realidad modificable, es literalmente eso. Es el lienzo con el cual nuestra energía está pintando la realidad. Este campo, que ha sido llamado de diferentes maneras, desde acaya hasta campo, literalmente. A mí me gusta la palabra campo porque campo nos remite a cómo la física está entendiendo hoy en día el campo. Sin embargo, aún desde algunas perspectivas, algunas corrientes son muy limitadas porque siguen basándose desde la forma en que el físico funciona y sin embargo el 97% de nuestro universo no es físico y determina el físico. Asimismo pasa con nuestra conciencia. Nuestro consciente es consciente solamente un 3% de toda la información que nuestro inconsciente está captando. Hoy en día la física cuántica sabe esto. Construyó una máquina gigantesca, la más grande y la tecnología más cara invertida por la humanidad en nuestra historia para determinar este tipo de cosas. ¿Qué es lo que une a todo? Aparece el bosón de Higgs. Y la física y la ciencia, para quienes estén aún programados, siendo soldados de este paradigma moderno, de la física, la ciencia y la tecnología y el dinero, van a pasar cientos de años hasta que la conciencia se asiente completamente en la ciencia, para que el yogi sea un físico cuántico. Sin embargo, como seres humanos no tenemos por qué estar esperando las noticias de la ciencia o lo que nos diga un yogi. Podemos experimentar la realidad de forma individual, siendo partes de un todo y conscientes que somos uno completamente, aunque nos veamos separados. Somos uno. A quien podamos ver, a quien podamos escuchar, a quien podamos sentir, nos estamos escuchando a nosotros mismos. Lo que nos molesta del otro nos molesta de nosotros mismos. Esa proyección en el campo de nuestro interior, esa holografía, esa matrix, como se ha llamado también, se está creando a través de nuestra personalidad y se está trayendo y se está asentando en este campo y queda estructurada en nuestro campo. Siempre y cuando nuestra energía y nuestro interno se mantenga de la misma manera que en el momento se atrajo. Dicho de otra forma, la energía que nosotros estamos emitiendo, la calidad de los pensamientos que nosotros estamos generando, la calidad de las emociones que nosotros estamos generando, y por ende esta fusión entre pensamiento y emoción en nosotros genera un sentimiento que se genera en nuestro plexo solar, en nuestro corazón, lugar donde se almacena la mayor cantidad de generación de energía electromagnética,
mucho más poderosa que la mente, que el pensamiento. El pensamiento vendría a ser a escala de intensidad eléctrica y magnética la diferencia entre una gota de agua con una piscina de agua. La gota vendría a ser el pensamiento y la piscina la emoción. Cuando ambas se juntan, la realidad consciente se transforma a través de la información que estamos pudiendo modificar con nuestro propio inconsciente también. Nuestra personalidad genera finalmente a través del cúmulo de creencias, pensamientos, emociones, sentimientos, acciones, hábitos, patrones de conducta, este campo de energía que nosotros tenemos, este mandala, esta música que emitimos, esta música que estamos emitiendo, está atrayendo todo lo que nos sucede. Diferentes elementos que atraemos a nuestra vida tienen diferentes tiempos en los cuales son atraídos. No todas las cosas son atraídas en el mismo tiempo y llegan en el mismo espacio. Hay cosas que llegan en unos tiempos y otras cosas que llegan en otros tiempos. Y eso depende de la intensidad con la cual manifestemos ese tipo de cosas y la cantidad de energía que tengamos que transformar también. No es lo mismo transformar, no es lo mismo mover en ese sentido una pluma que tiene un peso de energía densificado a una roca. Requiere mucha más energía moverlo. ¿Ya? En ese sentido, nuestras emociones también tienen peso energético. No es lo mismo transformar una creencia negativa asociada a un rechazo, bullying en el colegio, por ejemplo, si es que sufriste eso, a una violación, un abuso de algún tipo. Son niveles de energía diferentes. ¿Ya? Son violencias expresadas, pero intensidades de violencia diferentes. Cuando cambiamos estas emociones, estos sentimientos, tenemos que ser conscientes que no podemos cambiar el hecho de lo que pasó en la realidad física. Este lápiz, en la historia del universo, atemporalmente hablando, en la eternidad del cosmos, siempre va a suceder, en la medida que se le recuerde. Si no se le recuerda, deja de existir. En la medida que hay alguien, conciencia individual, que recuerde el hecho de que este lápiz cayó, siempre la eternidad va a caer. Ahora, ¿qué sucede? Que si bien la importancia que tiene la caída de este lápiz a través de este video, para quienes estén viendo esto, es insignificante. No tiene ninguna importancia porque nuestra conciencia no le está dando importancia a este hecho. Sin embargo, cuando somos niños y, por ejemplo, hacemos un dibujo que nos llevó mucho tiempo hacer, que era, por ejemplo, para nuestra mamá o para nuestro papá, personas para nosotros importantes, y nosotros hacemos un dibujo que nos llevó mucho tiempo hacer y le dedicamos mucho amor, y se lo llevamos a nuestro padre o a nuestra madre, y nuestros padres no miran el dibujo, o lo rechazan, o se ríen, o lo dejan ahí, o lo botan. Imagínense que el dibujo lo agarran nuestros padres y lo botan. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado eso? Con otros aspectos de su vida. Cuando somos niños, hoy no lo recordamos. Sin embargo, cuando somos niños, esa información queda alojada. Esa emoción sigue latiendo. Porque el grado de importancia es vivir o morir. Es nuestros padres. Es la forma en que nos estamos comunicando. Es la forma, mejor dicho, en la cual estamos absorbiendo la información de cómo el mundo se relaciona con nosotros. Los seres humanos que nos trajeron a la vida. Su información genética está en nuestro cuerpo. Asimismo, lo que ellos piensen o sientan en nosotros vibra. Aunque ellos no nos estén expresando verbalmente, corporalmente, con hechos en la materia, lo que ellos son. Cuando somos niños y la conciencia funciona de esa manera, nuestro inconsciente capta esa información, ese 97% del cual no somos conscientes, parte de esa información es
el hecho de saber lo que es el otro sin que el otro lo tenga que decir o expresar. Por eso cuando estamos frente a alguien sabemos con quién estamos hablando, independiente de que nos diga algo o no, o nos diga otra cosa. Esa información que alojamos cuando somos niños, la alojamos en un estado de conciencia que hoy en día se llama delta, delta, teta, que son estados de la conciencia que se han medido similares a la hipnosis. Cuando somos niños, sí, a todos los que no sabían esto, se los comento, cuando somos niños estamos en un estado de sueño profundo, el mismo estado de la mente que cuando somos adultos tenemos cuando dormimos. Cuando la mente se desconecta de los pensamientos de la realidad cotidiana, de los pensamientos de las cosas que creemos, del tiempo básicamente, del tiempo, tiempo biológico, tiempo emocional, tiempo psicológico, ¿ya? No el tiempo universal, sino que ese tiempo humano. Cuando somos niños, no vivimos en ese tiempo. Solo vivimos en ese tiempo si nuestros padres vemos que están estresados con el tiempo y nos conectamos con eso. Y vivimos preguntando por el tiempo. De otra forma, no preguntamos por el tiempo. Ese estado de conciencia absorbe todo. Nuestro estado de ensoñación, esa forma de experimentar la realidad en otro estado simplemente, es el lugar donde se imprimen las cosas en el vacío, vamos a llamarlo budistamente hablando. El lugar de la no mente, el lugar de la meditación, del nirvana, donde lo que se piensa se manifiesta. Y a la vez, todo lo que nos rodea es absorbido sin el proceso de la mente, sin juicio. No hacemos ningún juicio, no aplicamos nuestro sistema de creencia, no estamos evaluando que lo que está entrando como información es o no cierto, bueno, malo, me sirve, no me sirve, es importante o no es importante, porque todo es importante, porque todo está hablando de cómo funciona el mundo y por ende todo lo estamos guardando en nosotros. Las cosas que se repiten desde el estímulo externo, cuando somos niños, el inconsciente lo automatiza. Lo automatiza porque entiende que lo va a aplicar muchas veces en su vida. Así como cuando aprendemos a andar en bicicleta, como cuando aprendemos a caminar, cuando aprendemos a andar en auto. Cuando aprendemos a caminar, ya no estamos preocupados de cómo caminar, como cuando éramos bebés, que sí era importante saber dónde estaba cada pie. Cuando manejamos, cuando andamos en bicicleta, lo mismo. Todas esas funciones se vuelven inconscientes porque el inconsciente entiende que va a volver a utilizarlas. Es una forma de sobrevivencia. Por ende, toda esta gama gigantesca de información, de programas automatizados, de semillas que se han plantado cuando éramos niños, que hoy en día conforman nuestro bosque de la realidad que experimentamos, la sorpresa para quienes no éramos conscientes de esto, para mí fue una sorpresa darme cuenta que podía modificar este tipo de cosas. La sorpresa es que es modificable completamente. ¿Requiere energía? Sí. ¿Requiere trabajo? Sí. ¿Requiere tiempo? Sí. ¿Vale la pena? Vale toda la pena porque de eso se trata estar aquí. Eso es lo que es estar aquí. Puede que no seamos conscientes de que la realidad material instantánea en el cotidiano, en el momento presente que estamos viviendo, lo que llamamos experiencia, tenga relación con nuestro interior. Puede que seamos totalmente inconscientes de eso, porque el tiempo que ha pasado, desde que eso lo sembramos, simplemente ya tampoco lo recordamos. Probablemente fue un sueño que manifestamos y que hoy es nuestra realidad. Por otro lado, cuando experimentamos la realidad, también es diferente porque a la vez la estamos transformando de forma consciente. Sin embargo, la base de eso es lo que sembramos antes, con sutiles cambios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que toda esta red de programas, todo este bosque que está plantado en nuestro interior, que está generando todos estos frutos, a la vez tenemos la capacidad, la tecnología espiritual, de imaginar las situaciones que queremos. Cuando algunos se refieren que la imaginación es como algo sin importancia,
es solo producto de la formación cultural que hemos tenido como humanidad. Hace 5.000 años hablar de imaginación era algo sagrado. Hoy sigue siendo sagrado, aunque en el aspecto cultural globalizado occidental no lo sea. Para los budistas también es sagrada la imaginación, porque la imaginación es el campo donde se origina nuestra realidad. Es el lugar donde estas semillas, estos programas, originan visiones que nosotros otorgamos de validez o no para nosotros. Visiones que nosotros decimos que son posibles o no para nosotros. Y esto es bastante fácil de entender diciéndose aspectos como esto. ¿Y si soy salud? ¿Y si soy un genio? ¿Y si soy millonario, abundante? ¿Y si soy talentoso? ¿Y si soy creativo? ¿Y si soy artista? ¿Y si soy, en fin, cualquier aspecto de la naturaleza, que en nosotros están todos esos aspectos? Ahora, ¿qué pasa? ¿Y por qué digo esto de esta manera con esas pausas? Pasa que hemos estado tan acostumbrados a identificarnos con nuestra oscuridad, con lo que nos hace mal, con lo que nos daña, con lo que es negativo, con la violencia hacia nosotros mismos y en el entorno, que cualquier aspecto que tenga relación con nuestra luz, con nuestras potencialidades positivas, nosotros decimos que no, 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 si yo sé quién soy y no soy eso, dice la mente consciente. No, es que yo no soy creativo, dice la mente. No, es que yo no soy, no, es que yo que voy a ser genio, yo no soy genio. Los genios son otros. No, no, que voy a hacer salud, si mira la enfermedad, qué sé yo. No, 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 es que, y así. Y rechazamos las cosas que nos hacen bien, también. Por lo que crear una realidad que para nosotros sea beneficiosa, ya sea que nos rendimos al conformismo de aceptar una realidad totalmente plana, poco abundante en todos los aspectos, en donde, por ejemplo, muchas personas quisieran ser abundantes económicamente, muchas personas quisieran ser genios, en lo que en su dimensión consideren lo que es ser un genio. Muchas personas quisieran ser sanas de salud física y emocional y mental, psicológico también. Muchas personas quisieran ser muchas cosas. Sin embargo, se rinden y se han rendido porque no han podido modificar la replicación negativa de su realidad. Por ende, al vivir durante mucho tiempo una realidad negativa, ellos dicen, es que mi vida es así, y esto es lo que soy, y se identifican con esas experiencias, lo cual hace un doble trabajo negativo para esa persona. Y si bien el hecho de que esas experiencias, volviendo al tema de cómo modificar de raíz estas cuestiones que están originando estas emociones, estas energías que están originando nuestra realidad, eh, si bien no podemos cambiar el hecho que está generando, o mejor dicho, no podemos cambiar el hecho que generó esta emoción, esta percepción de algo, ¿ya? En concreto, si vemos que nuestro papá, y hablo de los papás porque desde los papás se origina el arquetipo que se manifiesta en nuestras vidas completamente, ¿ya? Por ejemplo, eh, hace poco atendía a una paciente que tenía un problema con el recibir, ¿ya? Eh, tenía un tema con dejarse querer. Simplemente no permitía que el resto la cuidara. Y ella se decía a sí misma que era una persona muy fuerte. Y me decía que era una persona muy fuerte. Error, aspecto que demuestra una gran debilidad, el no dejarse querer, el no permitirse recibir. Y cuando comenzamos a conversar, al poco rato me pude dar cuenta que en verdad lo que ella estaba diciéndome con esto era que tenía una tremenda desconexión con su mamá. Y la desconexión era tal que ella
se sentía incapaz de darle un abrazo a su mamá en el presente, porque tenía un miedo terrible al rechazo. Y para ella era tan grande el miedo que sentía de acercarse a su mamá a darle un abrazo, que era como cruzar el Himalaya. Era algo imposible. Y a la vez sentía que el abrazo no iba a cambiar a su mamá. Y lo que ella quería, en definitiva, era solamente amor de parte de su mamá. En resumen, además del trabajo que esa persona hoy en día está haciendo de abrazar a su mamá y decirle cuánto la ama, cometemos el error de querer cambiar al otro, lo que está fuera de nosotros, sin antes cambiarnos a nosotros mismos. El efecto que esa persona estaba teniendo por parte de su mamá era el efecto que esa misma persona estaba teniendo consigo mismo. Y su madre, como la mamá que esa alma escogió antes de nacer, le estaba reflejando como enseñanza y aprendizaje que ella misma tenía que aceptarse a sí misma. Porque a la vez, así como si bien en la experiencia real en su infancia experimentó el rechazo de su madre hacia ella, ella replicó ese rechazo consigo mismo en todas las facetas de su vida, por ende todo lo que hacía, ella se lo rechazaba. Eso es modificable. Todos los boicot que esta persona durante años originó con las cosas que hacía por rechazo a sí misma, hoy en día tiene la posibilidad de transformarlo y experimentar en positivo eso que antes estaba experimentando en negativo. ¿Cómo? Aceptándose a sí misma y a la vez entregando amor, amando a quien, entre comillas, no amó, no le amó. Y digo entre comillas porque es una ilusión, un teatro. Todo lo que parece verdaderamente profundo, real y que nos afecta es un teatro de esta energía que nos está mostrando cómo a través de esta energía que nos está haciendo daño, cómo a través de lo que no es, descubrimos lo que es. De eso se trata un poco este juego. A través de lo que no es, entendemos aquí lo que es. Hacemos el camino inverso. ¿Por qué? Porque decidimos hacerlo. Racionalmente hay cosas de esto que jamás vamos a entender aquí porque la mente es muy limitada. Sin embargo, sí podemos experimentarlo de forma consciente, de forma que podamos conectarnos con nuestra propia sabiduría y manifestar conscientemente nuestra realidad. Cambiar los bosques, cambiar las semillas, requiere un trabajo interno. Hay semillas que se pueden cambiar a veces en el acto y otras que requieren sistematizar el acto, además de reprogramar el pensamiento inconsciente desde la conciencia para que nuestro inconsciente vuelva a obtener un estímulo muchas veces de forma repetida, así como lo obtuvo en la infancia, ahora en positivo, y el inconsciente logre tomar esta información y vuelva a automatizar una energía, ahora que nos haga bien. El inconsciente no juzga lo que es bueno, lo que es malo. Es energía. Y la energía no es buena o es mala, es energía. Y en ese aspecto nosotros tenemos la capacidad y el libre albedrío consciente de decidir qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos hacen mal. Además, como qué queremos vivir. Si quieres viajar por el mundo y no tienes ninguna posibilidad en este momento de ver en tu presente de que eso sería posible, no quiere decir que no sea posible. Quiere decir que para ti no es posible, porque no te estás permitiendo manifestar lo posible. No estás siendo, no eres en este momento contigo eh, abundante. Si quieres viajar, simplemente imagínalo posible. Dite a ti mismo que es posible. Cree en eso con tu mente y siéntelo y agradécelo. Porque esa energía que vas a emitir, en algún momento la vas a traer. Y simplemente va a llegar el día donde no te vas a dar cuenta cómo llegaste a estar arriba de un avión viajando por el mundo. Y así con todas las cosas. Espero que este video haya sido
un poco más clarificador con lo que es la manifestación consciente de la realidad. Quienes estén interesados en tomar el taller pueden ver la descripción en el link de este video. Asimismo, los artículos que están publicados respecto a esto mismo. Cualquier consulta que tengan o quienes estén interesados en tomar una sesión online presencial conmigo respecto a esto mismo y trabajar las emociones y modificarlas, los datos están en este video también. Les envío un cálido abrazo a todos.